Buenos días a todos, gracias por haberse unido. Hoy le ha tocado el turno al Hospital de Niños J.M. de Los Ríos, el Servicio de Cirugía Pediátrica, y nuestro tema de hoy es tumores de ovario bilateral. Va a ser una presentación de varios casos. Ya está entrando Yamila. Vamos a hacer la presentación de caso y al final vamos a hacer una discusión. Tenemos presente un ginecólogo pediatra que nos va a entender estas patologías, y cualquier otro de nosotros que quiera después, bienvenido sea. La presentación será a cargo de la doctora María Gandica, residente de primer año de cirugía pediátrica. María, por favor, comparte tu pantalla y podemos iniciar. Ok, buenos días a todos. ¿Ven todos la pantalla? No, así. Ok. Comenzamos entonces. Comenzaría. Gracias. Ok. Bueno, buenos días a todos. Como mencionó la doctora Brenda, mi nombre es María Gandica, soy residente de primer año del Hospital de Niños J.M. de Los Ríos, Servicio de Cirugía Pediátrica. El día de hoy traemos un reporte de 3 casos de tumor de ovario bilateral desde el año 2013 hasta el presente año en nuestra institución. Cabe destacar que algunos de estos casos están incompletos porque lamentablemente no pudimos recuperar las imágenes y en algunos casos no se realizaron todos los estudios de laboratorio. Sin embargo, en vista de que son casos sumamente interesantes y poco comunes, decidimos traerlos a discusión. El primer caso fue en el año 2015, una paciente adolescente femenina de 13 años de edad, quien acude por presentar aumento de volumen abdominal de 5 meses de evolución asociado a presencia de masa palpable y dolor abdominal. Al examen físico se evidencia una masa de aproximadamente 18 por 19 centímetros en fosa ilíaca izquierda e flanco izquierdo. Se realizan los estudios de laboratorio, evidenciándose los marcadores tumorales dentro de los límites normales reportados por el laboratorio y una elevación marcada de la LDH. En cuanto a los estudios de imagen, se realiza ultrasonido en el... Ay, disculpen. Se realiza un ultrasonido en el cual se reporta un lodo de comixto en ovario izquierdo y lodo sólido en ovario derecho. Posteriormente se realiza la tomografía, en la cual se evidencia un lodo quístico izquierdo y lodo quístico pediculado derecho. Esta paciente es intervenida quirúrgicamente, evidenciando como ya sólido, superficie macronodular, blanquecino, consistencia dura, muy vascularizada. El ovario izquierdo con un tumor quístico de 8 por 8 centímetros con contenido achocolatado fluido. Se realiza como intervención quirúrgica una ofosalpingectomía derecha más protocolo de ovario, en el cual se toman muestras de hisopado de cúpulas diafragmáticas, muestra de correderas parietocólicas de ambos lados, apendicectomía. Y se realiza drenaje y marsupialización de quiste de ovario izquierdo.
Posteriormente recibimos los resultados de anatomía patológica, en el cual se evidencia tumor maligno de células germinales, digerminoma derecho y un quiste simple de ovario izquierdo. El resto del reporte se evidencian las muestras sin tejidos de malignidad con el citoquímico de líquido cefalorraquídeo elevada LDH positiva, categorizándose este caso como un estadio 1A de acuerdo a la clasificación de la FIBA. En cuanto al seguimiento de esta paciente, realizó controles por servicios de ginecología y oncología hasta un año siguiente, cuando se presentaron los marcadores tumorales dentro de límites normales, y desde el año 2016, cuando ella tenía 14 años, hasta la actualidad, no acudió a los controles sucesivos. El segundo caso fue en el año 2013, trata de una preescolar de 5 años de edad, quien acude por presentar dolor y masa abdominal de 2 meses de evolución asociado a una presencia de masa palpable y con sudoración y pérdida de peso. Se realizan laboratorios de ingreso donde se evidencia una anemia microcítica hipocrómica. Se evidencia también una elevación de la LDH en comparación con los valores normales del laboratorio, y en este caso los marcadores tumorales no pudieron ser realizados. Se realiza un ultrasonido en el cual se reporta loes sólidos en hipogastrio y flanco derecho relacionados con enfermedad linfoproliferativa, infiltración de riñón izquierdo, ascitis y hepatoesplenomegalia. En la tomografía se concluye un síndrome adenomegálico intramediastinal, lesiones nodulares sólidas pulmonares, loe abdominopélvico y lesiones de densidad sólida en ambos riñones. La paciente es intervenida quirúrgicamente, evidenciando como hallazgo ovario izquierdo con tumoración de 12 por 8 centímetros, multilobulado de consistencia sólida, el ovario derecho con una tumoración de 13 por 9 centímetros, consistencia sólida, multilobular, hipervascularizado con superficie rugosa. Presencia de líquido libre en cavidad, ganglios mesentéricos, riñón derecho e izquierdo multilobulado con consistencia dura de 10 por 13 centímetros aproximadamente. Se realiza como intervención quirúrgica una oforosalpingectomía bilateral más el protocolo de ovario tomando las muestras mencionadas anteriormente, y en este caso se toma biopsia renal bilateral en vista de los hallazgos intraoperatorios. Posteriormente recibimos los resultados de anatomía patológica, donde se reporta neoplasia maligna de células redondas y pequeñas de estirpe hematopoyética. El resto de las muestras sin evidencia de malignidad. Se realiza estudio de inmunohistoquímica, donde concluye finalmente linfoma no Hodgkin linfoblástico de células T, estadificando a este paciente en un estadio 4. En cuanto al seguimiento, esta paciente recibe quimioterapia a cargo del servicio de hematología de nuestra institución durante 3 años. Es en el año 2016 cuando se logra canalizar un trasplante de médula ósea en Italia, y justo un año después es cuando se reporta en aspirado de médula ósea sin evidencia de enfermedad. La paciente continúa en controles por el servicio de hematología. El último aspirado fue el año pasado, donde se mantiene sin evidencia de malignidad en el mismo. Actualmente la paciente tiene 12 años en sólidas y quísticas, sin presencia o evidencia de calcificaciones. Esta paciente es intervenida quirúrgicamente, evidenciando como hallazgos líquido cetrino, 100 cc aproximadamente, tumor de ovario izquierdo de 24 por 20 centímetros, bordes irregulares, aspecto heterogéneo, multilobulado, coloración parda con tumoración de aspecto cerebroide en polo superior. Tumor de ovario derecho de 35 por 28 centímetros, superficie lisa, quístico. Un apéndice rudimentario de 2 centímetros aproximadamente y trombo en vena ilíaca izquierda. Se realiza como intervención quirúrgica una oforosalpingectomía bilateral más el protocolo de ovario mencionado anteriormente. Recibimos los resultados de anatomía patológica, en el cual se reporta tumor seroso borderline de ovario bilateral. El resto del reporte de las muestras enviadas sin evidencia de malignidad.
por lo que se clasifica como un estadio 1B. En cuanto al seguimiento de esta paciente, se mantiene en control por servicio de oncología, se realizan marcadores tumorales, hace alfa-fetoproteína y beta-HCG, los cuales se evidencian dentro de límites normales a los 2 meses de posoperatorio. Ok, en cuanto a la revisión de la literatura, los tumores de ovario son lesiones heterogéneas, tanto benignas como malignas. La presentación clínica va a depender de la edad del paciente, el tamaño del tumor, la actividad hormonal, histología y diseminación. El diagnóstico del tumor de ovario debe ser considerado en los niños que presentan masas abdominales de consistencia sólida. En la edad pediátrica, los más frecuentes son los tumores de células germinales en comparación con la edad adulta, en la cual se evidencia frecuencia de tumores de células epiteliales. En general, los tumores de ovario representan 1 a 5% de los tumores infantiles, siendo la presentación bilateral muy poco frecuente. Los tumores de ovario son relativamente raros en niños, teniendo una incidencia de 2.6 por cada 100.000 niñas al año, y presentan 1% de las neoplasias malignas pediátricas. El manejo de los tumores de ovario en los niños se basa en el tamaño de la masa, la presencia de los síntomas y la composición del mismo. En ausencia de malignidad, se debe intentar, en la mayoría de las oportunidades, la preservación del tejido ovárico para garantizar la fertilidad en un futuro. En cuanto a la clasificación de los tumores de ovario, tenemos, según su origen, en dos, los funcionales y neoplásicos. Los funcionales son los quistes simples, que son los más frecuentes, y dentro de los neoplásicos tenemos principalmente tres orígenes celulares. Los germinales, como mencionaba, son los más frecuentes, donde encontramos teratomas, dentro de ellos los más frecuentes, benignos, el digerminoma, que es el tumor maligno de células germinales más común, gonadoblastoma, tumor de saco vitelino, dentro de los seguido por los epiteliales. Acá se describen tres tipos celulares: serosos, mucinosos y endometrioides. Sin embargo, en los niños los subtipos más comunes son serosos y mucinosos. Dentro de estos pueden ser cistoadenomas, tumores borderline que tienen bajo potencial de malignidad, y los cistoadenocarcinomas. Seguimos con los tumores estromales o de células sexuales, dentro de los cuales tenemos fibromas, células de la granulosa o células de Sertoli-Leydig. Y un porcentaje para otro tipo de tumores, o se relacionan en la mayoría con metástasis. Sin embargo, se pueden encontrar tumores primarios de ovario, como por ejemplo en los linfomas. En cuanto al digerminoma, que fue el diagnóstico del primer caso que les comento, este es considerada la neoplasia maligna más común en un 30%, el cual se puede presentar de forma bilateral en un 6 a 10%. Es más común en adolescentes y adultos jóvenes, teniendo una mayor incidencia entre los 15 y 19 años. Recordando, nuestra paciente tenía 13 años de edad, tiene 13 años de edad. En cuanto a la presentación clínica, suelen ser inespecíficas como en todos los tumores de ovario. Sin embargo, se caracterizan por ser de gran tamaño y de rápida progresión. Los digerminomas se relacionan con aumento de la LDH, como se pudo evidenciar en nuestro caso. Sin embargo, se reporta que el 5% de los casos de digerminoma puro contienen citotrofoblastos, por lo que pueden producir beta-HCG. En cuanto al linfoma de ovario, las neoplasias linfoides malignas del tracto genital femenino son muy raras, siendo el linfoma ovárico primario representa el 1.5% de todas las neoplasias ováricas y un 0.5% de todos los linfomas no Hodgkin extranodales. Estos son más comunes en mujeres de 40 años de edad, por lo que cabe resaltar la edad de nuestra paciente, que incluso se trata de una paciente premenárquica, una niña de 5 años de edad. El pronóstico se relaciona con la clínica. Se ha descrito que los de buen pronóstico suelen ser masas unilaterales que no produzcan síntomas. Sin embargo, grandes masas con rápida progresión, que sean bilaterales y con estadios avanzados, se relacionan con un mal pronóstico. El diagnóstico diferencial con tumores epiteliales es muy importante, ya que ambos se pueden presentar con grandes masas y presencia de ascitis y elevación de marcadores tumorales. Sin embargo, el tratamiento en cada uno es diferente. Los tumores epiteliales requieren de tratamiento quirúrgico, mientras que los linfomas son sumamente quimiosensibles,
Por lo tanto, se puede tratar con quimioterapia y tratar de mantener la preservación del tejido ovárico. En cuanto al tumor borderline, que fue nuestro último caso a presentación, los tumores de células epiteliales, como les mencionaba, en la edad pediátrica tenemos solo dos subtipos, seroso y mucinoso, en los cuales 5 a 16% son malignos y 40 tienen bajo potencial de malignidad, que son los tumores borderline. Estos son poco comunes antes de los 18 años, nuestra paciente en este caso tiene 18 años. La sintomatología es sumamente variable y cuando se tratan de grandes masas pueden producir síntomas por compresión como alteraciones urinarias o alteraciones en el tránsito evacuatorio, como fue el caso de nuestra paciente, quien presentaba estreñimiento crónico. Se encuentran asociados frecuentemente a aumento de la CA125 y su tratamiento es quirúrgico. En cuanto al diagnóstico, como bien he mencionado, es una clínica inespecífica. Traigo acá una gráfica de Vázquez y colaboradores en Anales de Pediatría del presente año en Barcelona, quienes comparan la presentación clínica de tumores bilaterales versus los tumores unilaterales, donde se evidencia que la más frecuente es la presencia de una masa abdominal seguido por una torsión de ovario, la cual se puede presentar en este caso como un dolor agudo. El sangrado genital es poco frecuente, pero se puede asociar a alteraciones endocrinas y hormonales, por lo tanto, en este caso sería conveniente que sea manejado junto con el servicio de endocrinología. En cuanto a la imagenología, el ultrasonido suele ser el estudio que se utiliza desde un primer momento, a través del cual se pueden evidenciar las características de la masa y el origen de la misma. Sin embargo, la tomografía sigue siendo el estudio el gold estándar a través del cual podemos evidenciar o el gold estándar para el estudio de extensión, y se deja la resonancia magnética para aquellos casos en los cuales no podemos evidenciar el origen de la masa. En cuanto a los marcadores tumorales, estos no suelen ser específicos para diagnosticar benignidad o malignidad, ya que en al menos un 20% de tumores benignos estos se encuentran alterados. Sin embargo, son de ayuda para el seguimiento del paciente y para evaluar la respuesta del tratamiento administrado. Los más comunes son la alfa-fetoproteína, el subtipo B de la gonadotropina coriónica humana y la lactato deshidrogenasa. En cuanto al estudio anatomopatológico, este nos da el diagnóstico confirmatorio, bien sea a través de la resección quirúrgica o la toma de biopsia. En cuanto al tratamiento, este va a depender del tipo de tumor, el tamaño y la sintomatología. La cirugía juega un papel fundamental en el tratamiento de los tumores de ovario, ya que puede extirparse en más de un 90%, junto, y muy importante, con la realización de la cirugía de estadiaje, en la cual se debe hacer una evaluación o examinación de toda la cavidad abdominal para evidenciar si hay lesiones que consideremos sospechosas. Se debe evaluar todas las superficies peritoneales, realizar omentectomía, revisar los ganglios pélvicos, retroperitoneales y aortoilíacos. En muchas ocasiones se sugiere la salpingofurectomía unilateral, esto va a depender de cada caso, y se debe examinar el ovario contralateral y tomar biopsia si se considera que hay una lesión sospechosa. También están los estudios de quimioterapia y radioterapia. En los estudios preoperatorios, si se determina que la masa no puede ser resecada, está indicado realizar una biopsia, realizar la resección quirúrgica. Es de resaltar que la cirugía conservadora, bien sea abierta o laparoscópica, debe ser la primera opción terapéutica, teniendo más relevancia en los tumores bilaterales, con el objetivo de conservar tanto la función hormonal como reproductiva en un futuro. Muchas gracias. Gracias, María, por esta presentación. Entonces, vamos a abrir para la discusión. Quería primero invitar a la doctora Adelvis Nieto, ginecólogo,
para que nos diga su experiencia. Ella trabaja en el Hospital de Niños IPM de Los Ríos, creo que ha visto a estos pacientes y a ver si nos puede relatar su experiencia en campo. Ok, buenos días. Mira, logré encontrar, fue escrito, o sea, un trabajo que está publicado en la revista de pediatría, ¿okay? De 17 años, del año 1978 a 1995. Después hemos hecho varias revisiones, pero de verdad, o sea, no las pude conseguir, sin embargo, por referencia. En esta revisión fueron 105 casos. De esos 105 casos, ninguno era bilateral. De todo, después de eso, sí hemos visto unos 4 bilaterales, uno relacionado con un linfoma, uno relacionado con una leucemia y 2 relacionados con teratomas maduros. Con respecto a esta revisión que tengo, o sea, que está publicada, coincide con la literatura universal, que los tumores benignos, el mayor porcentaje, mejor dicho, prácticamente el 100% fueron tumores germinales. Fueron un 87%, 47 casos de teratomas maduros, el 100%, o sea, todos fueron teratomas maduros. Se encontró solamente 3 casos de tumores de la granulosa y un caso de células lipoideas. Después de esa revisión, que recuerde yo y bueno, el que he estado averiguando, encontramos 2 tumores de células de la granulosa más. Con respecto a los tumores malignos, los tumores germinales fueron un 96%, como en la literatura. Sin embargo, el digerminoma no fue el más frecuente en esta revisión. En esta revisión el más frecuente fue el teratoma inmaduro con 17 casos y el digerminoma fueron 12 casos. Sin embargo, después de esta revisión, que fue después de 1995, hemos encontrado mayor porcentaje de digerminoma en comparación con el teratoma inmaduro. Bueno, esto fue más o menos lo que conseguí, porque estaba buscando más o menos nuestra experiencia, pues. Muy bien. Sí, yo recuerdo con ustedes trabajando, nuestra incidencia en los últimos años fueron más digerminoma que Sí. No, me llamó muchísimo la atención, fue el linfoma, linfoma bilateral. Y yo creo que tenemos que hablar un poquito acerca de eso, porque el hecho de haber hecho una ovarectomía bilateral es grave. Entonces tenemos que buscar alguna manera de identificar esto. Y creo que, bueno, tengo una idea, es una enfermedad mucho más generalizada. Aquí había compromiso pulmonar, compromiso intraabdominal en los riñones, etcétera, que nos debe llamar la atención, y quizás hubiera sido mejor hacer unas biopsias primero antes de una resección total. El doctor Leopoldo Briceño tiene la palabra. Bueno, buenos días, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Voy primero a poner a discusión el quiste de ovario de recién nacido, el tumor de ovario de recién nacido, cuyo diagnóstico se hace inclusive intrauterino antes del nacimiento del niño. El tumor, ¿cuál es la conducta que están tomando hoy en día? Y segundo, le voy a relatar unos casos muy viejos del hospital universitario que yo publiqué en los años 70. Recuérdense que en esa época no había tomografía, no había eco, no había ninguno de los exámenes y solamente usábamos alfa-fetoproteína para los marcadores tumorales. Era lo único que teníamos en aquel entonces. Se trata del adenocarcinoma mesonéfrico, de ovario y de restos mesonéfricos de la niña. Fueron 3 casos muy patéticos. El primer caso, me recuerdo yo, ingresó como un tumor grandísimo en el abdomen inferior y se hizo una laparotomía y era un gran tumor de trompa y ovario izquierdo, me recuerdo yo. Se mandaron a la anatomía patológica y reportaron adenocarcinoma mesonéfrico de ovario y trompa. Entonces, revisando la literatura,
En aquel entonces, estos tumores se derivan de restos mesonéfricos que se localizan frecuentemente en la pared lateral y posterior del cervix, o sea, del cuello uterino. Como ese es parte del resto embrionario, entonces estudiamos esos pacientes, ese paciente murió porque ya tenía metástasis intraperitoneales, etc. 2 casos después se presentaron. El primero fue un tumor de ovario, en este caso derecho, y el otro era unas lesiones exofíticas a través de la vagina de la niñita de 13 años, y se tomó una biopsia y era adenocarcinoma mesonéfrico, ya este era de cervix uterino. Son casos referentes que están publicados en los archivos venezolanos de cirugía. Eso era todo. Gracias. Bien interesante. El doctor Alejandro Ferrer tiene la palabra. Creo que le voy a dar, a ver si Adelvis nos puede ayudar en eso. Ajá. Mira, está abierto, ¿no? Así. Sí. Fíjate, nosotros tenemos actualmente una niña en hematología, con una leucemia. Y bueno, le enviaron, ya tenía el diagnóstico de la leucemia, tenía 2 tumores, incluso creo que había un tumor en mama. Y prácticamente eso ha regresado. De verdad, no sé, no tenemos experiencia con el linfoma tampoco, pero bueno, Alejandro tiene la razón, me dice Conchole. Se podría, por lo menos si tenemos el diagnóstico grande, esperar algo. A ver, y no sé, de verdad no tengo... Sí, bueno, entendemos. Si la biopsia es en cuña y no es un linfoma, pero si no lo es, por frecuencia, en ocasiones como el 5.º lugar a nivel de los ovarios. Entonces tenemos que de paciente y ahí es que podemos ver con todo protocolo de ovario que se usa desde el primer momento, que es adaptación de los adultos hacia nosotros. Gracias, disculpen si no logré explicarme mucho. Sí, tu comunicación ha sido difícil. Horrible.
Bueno, yo pienso que si vamos a hacer el diagnóstico con el líquido en los linfomas abdominales, no veo por qué no se podría hacer con los de ovario. Otra pregunta que quiero hacer, que también me llamó la atención, tumor seroso borderline, también es algo bastante raro que se presente. La voluminosidad del tumor me llamó muchísimo la atención, estando ella en una edad límite, o sea, está dentro de la edad para eso. Eso está, y vean que era totalmente diferente, el tipo de tumor es totalmente diferente. O sea, y eso yo creo que no se confundiría con un linfoma ni nada. Bueno, ¿existe alguna otra persona que quiera preguntar algo, decir algo? Pásamelo por el chat. Entonces, bueno, yo creo que ha sido bien interesante esta presentación. Les agradecemos. Quiero que me digan a través de WhatsApp si les gustó el uso de esta plataforma. Yo he estado monitorizando a la gente y he visto, no sé si porque la conexión hoy está muy mal, yo perdí la luz toda la noche, sea que la gente ha perdido conectividad y veo que entran y salen y no hemos pasado de 37 personas que están conectadas, inclusive parte de la gente de nuestro chat, de nuestra directiva, no ha podido entrar. Entonces, no sé si es por la plataforma Meet o es por mala conectividad. Sí sé que cuando hemos hecho esto con Zoom, hemos tenido mucho más público presente. Entonces, sí me gustaría que los que han tenido problemas me lo avisaran por el chat de WhatsApp para entonces nosotros tomar una decisión de cuál plataforma vamos a usar en el futuro. Y también si tienen alguna idea, alguno de ustedes, de alguien que nos pueda financiar el pago de la plataforma Zoom, que son como $14 mensuales, alguna fundación o alguna empresa que nos pueda asistir en eso, estaríamos agradecidos que nos lo notificáramos. ¿Alguna cosa? Veo a la doctora Pascualones ahí. ¿Quieres decir algo, Alida?